Hola, ¿cómo están, hermanos, hermanas en Jesucristo? Un saludo muy especial de quien les habla, su amigo y hermano Gerardo Méndez. Si hay algunas personas que de pronto lleguen a ver este video y no me conocen, vivo acá en el municipio de Acacías, en el departamento del Meta, en nuestra bella Colombia. Que Dios nos bendiga a todos. Quiero compartirles este video de apologética. La palabra apologética, para los que no saben qué significa la palabra apologética, significa conocer nuestra fe, amarla y defenderla. A ver, yo voy a defender nuestra fe católica en este video. Claro está que si la misma voluntad de nuestro Santísimo Padre Dios me lo permite, y el amor y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo no se aparta de mí, podré lograrlo, defender nuestra fe católica en este video. No es que me considere un apologista, no, sí me gusta la apologética, pero no soy un apologista. Me gusta mucho mirar videos de apologética. Es más, tengo un profesor de Biblia. Ese profesor de Biblia, de quien he aprendido un poquito a entender las escrituras, la palabra viva del Dios viviente, es un sacerdote del Dios Altísimo, es un sacerdote venezolano. Su nombre es el Padre Luis Toro. Hace unos 3 años aproximadamente he estado viendo videos de él, y por eso he logrado, por la voluntad de Dios, aprender un poquito de la palabra de Dios, de entender un poquito el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. A ver, motivo por el cual yo hago este video ha sido porque hace muchísimos años nuestra Iglesia Católica ha tenido enemigos, se puede decir, por decirlo así, que la atacan duramente a la Iglesia Católica. Para ser más claros, hasta el año 1520 la Iglesia Católica era una sola en el mundo. Pero cuando Martín Lutero fundó la primera iglesia protestante digo, no con un querer referirme a un mal término, no, protestante es porque ellos protestan, y a los que se protestan algo se les dicen protestantes. El mismo Martín Lutero o Juan Calvino, ellos se hicieron llamar así protestantes, porque salieron para protestar contra la Iglesia Católica. Entonces, a partir del año 1520, Martín Lutero fundó la primera iglesia protestante. Y hoy en día, en el tiempo que estamos, hay más de 70.000 iglesias fundadas por hombres. Y todas esas iglesias van queriendo destruir la Iglesia Católica, hablándolo lo que es claramente. ¿Por qué? Porque los hermanos evangélicos o protestantes, ¿de dónde han salido? De la Iglesia Católica. Es decir, las iglesias protestantes han surgido gracias a una cosa, gracias a la ignorancia de los católicos, que no leemos la Biblia, somos muy perezosos para leer la palabra de Dios, no vamos a misa, no somos instruidos por los ministros de Dios, por los ministros de la Iglesia Católica. Entonces, por eso son muy engañados. Nosotros los católicos somos muy engañados por un pastor evangélico que venga y nos diga
que la Iglesia Católica es esto y esto y esto, y al no estar preparados nosotros nos dejamos creer, y por eso los católicos se van para las sectas religiosas o iglesias diferentes a la Iglesia Católica de nuestro Señor Jesucristo. Bien, hermanos, en este video quiero defender nuestra fe católica de un ataque que hace muchos años yo había escuchado a varios hermanos que no son católicos, que dicen, o me lo habían dicho a mí, que la Iglesia Católica es la gran ramera del Apocalipsis, del capítulo 17 del Apocalipsis, y capítulo 18. Entonces yo no podía hacer nada, porque al no poderme defender me tocaba quedarme callado. Pero por la voluntad de Dios he logrado aprender un poquito de la palabra de Dios, a entenderla y amarla y a defenderla, como digo, de nuestra fe católica. Amarla, conocerla, amarla y defenderla. Entonces, por eso quise grabar este video, para decirle a nuestros hermanos separados, no católicos, sea de la denominación que sea, que la Iglesia Católica no es la gran ramera, la gran prostituta del Apocalipsis que nos habla San Juan, el apóstol, el discípulo amado de Jesucristo, quien escribió el libro del Apocalipsis. Lo contrario, la Iglesia Católica fue la víctima de la gran ramera. La gran ramera fue la antigua ciudad de Roma, Roma occidental. Había Roma oriental y Roma occidental. En la antigua ciudad de Roma occidental fue donde el imperio romano ejerció su gobierno, su imperio, que fue incluso el imperio romano fue el imperio más grande y más poderoso que haya habido. Si ustedes van a la historia y averiguan, verán que es verdad. Entonces, yo con la misma palabra de Dios, incluso con la Biblia, la Reina Valera 1960, esta es la Biblia Reina Valera 1960. Vamos a ver si alcanzan a verla por acá, a ver si le alcanzo a acercar a la cámara para que vean que de la Biblia Reina Valera les voy a demostrar a nuestros hermanitos separados que nos dicen que la Iglesia Católica es la gran ramera, la gran prostituta del Apocalipsis. Con esta Biblia Reina Valera 1960, la que usan nuestros hermanos separados de la Iglesia Católica, es la más que trabaja en esta Biblia. Y con esta misma Biblia les voy a demostrar que es una calumnia, que es una gran mentira, que la Iglesia Católica es la gran ramera del Apocalipsis. Vea, si alcanzan a lograr ver, acá arriba dice Santa Biblia, y por acá abajito hay un logotipo. Acá abajito hay un logo donde dice Reina Valera 1960, ¿sí? Entonces, si es la Biblia, la que tengo acá, de la que les voy a leer, es la Biblia que usan nuestros hermanitos que no son católicos. Bueno, ¿por qué en el Apocalipsis, en el capítulo 17, donde habla de la gran ramera, por qué nuestro Señor Jesucristo no le reveló a San Juan, no le hizo que escribiera que esa ciudad era Roma, sino que la comparó con la ciudad de Babilonia en el Antiguo Testamento? A ver qué tenían en común la ciudad de Babilonia con la antigua ciudad de Roma. Vamos a ver qué tenían en común.
La ciudad de Babilonia en el Antiguo Testamento fue la capital del imperio babilónico, donde fue desterrado el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, fue desterrado por su desobediencia, por el pecado, fue desterrado a Babilonia y allá pagó por sus pecados bajo el mandato del rey Nabucodonosor. Entonces, en Babilonia se adoraban dioses falsos. Se castigó duramente al pueblo de Israel por su pecado, por la desobediencia a Dios. Por eso Dios permitió que fuera desterrado a Babilonia. La antigua ciudad de Roma fue la que martirizó ya en el Nuevo Testamento a la iglesia de Jesucristo. En la antigua ciudad de Roma occidental, los emperadores romanos tenían estatuas y las hacían pasar por dioses falsos y obligaban a las personas a adorar la estatua. Y el que se negara a adorar la estatua que tenían los emperadores romanos era martirizado, muerto de varias formas. Tenían varias formas de asesinar a los cristianos, digámoslo así. Entonces, tenían muchas cosas en común Babilonia, la ciudad antigua, con la antigua ciudad de Roma. Que, por ejemplo, que Babilonia fue la capital del imperio babilónico en el Antiguo Testamento, donde fue desterrado el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, fue desterrado allá por la desobediencia, por el pecado. Y en el Nuevo Testamento, la ciudad antigua Roma occidental fue la capital del imperio romano, donde ejerció el gobierno los emperadores romanos, quienes tienen una historia muy cruel con los cristianos de la Iglesia de Jesucristo. Bueno, nuestros hermanitos separados de la Iglesia Católica, quiero hacer una observación, quiero dejar algo muy claro, que no generalizo que todos los hermanos que no son católicos dicen que la Iglesia Católica es la gran ramera del Apocalipsis. No generalizo porque conozco personas, hombres y mujeres que no son católicos, son de otras iglesias, de otras denominaciones, y son muy respetuosos, son muy amorosos. Pero sí me consta que hay muchos hermanos evangélicos o protestantes de otras iglesias que sí se atreven a decir que la iglesia de Jesucristo es la gran prostituta del Apocalipsis. Unos porque escuchan a los pastores, repiten, ¿sí? Y he visto videos, en estos últimos días he visto videos de pastores que dirigen una comunidad, que tienen un rebaño de ovejas, pastores, los he visto en debates con apologistas católicos, afirmando que sí, que en verdad la Iglesia Católica es la gran ramera del Apocalipsis. Es triste hasta donde ha llegado el desamor por la Iglesia Católica, es muy triste. Bueno, tengo 7 puntos de Apocalipsis, capítulo 17 y 18 y parte del 19. 7 puntos por los que nuestros hermanos separados de la Iglesia Católica, de ahí mismo, de ese capítulo 17, 18 y 19 del Apocalipsis, los toman para decir que la Iglesia Católica es la gran ramera. Y de esos 7 puntos, de esos 7 versículos, de esos capítulos, con esos mismos versículos
y con la Biblia de nuestros hermanitos separados, la Reina Valera, les voy a demostrar que la gran ramera del Apocalipsis no es la Iglesia Católica, que fue la antigua ciudad de Roma Occidental, donde ejerció el gobierno el Imperio Romano, el malvado Imperio Romano. La Iglesia Católica fue la víctima de la gran ramera, y punto por punto lo vamos a ver en este video. Sí, son 7 puntos. 7 puntos entre el capítulo 17, 18 y parte del 19. Empezamos entonces con el punto número 1. Vamos leyendo del Apocalipsis capítulo 17. Apocalipsis 17. Y vamos leyendo y vamos escudriñando. Jesucristo le dijo a los judíos: ustedes escudriñan las Escrituras porque esperan encontrar en ellas la salvación. Las Escrituras son para escudriñarlas. En la misma Escritura, en la misma Biblia, están los textos y los contextos que nos ayudan a entender. Lo que debemos es ser sinceros y amar la verdad y no torcer el Evangelio de Jesucristo. Apocalipsis 17. Voy a usar mis gafas porque ya para leer debo usar las gafas. Les quiero pedir un favor desde ya. Perdónenme los errores que tengo al leer. No soy un buen lector. No leo clarito, digámoslo así. Los signos los signos de puntuaciones no los trabajo muy bien. Perdónenme, por favor. Les pido todos los errores que yo vaya a cometer en la lectura o en el hablar. Soy muy despacioso para hablar y les pido por favor, por anticipado, que me perdonen los errores que voy a cometer en la lectura. No errores de que esté inventando otra cosa que no diga la Biblia por salir bien, por defender mi fe católica, no. Muchas gracias. Bueno, dice así, capítulo 17 del libro del Apocalipsis. En el versículo 1 dice: condenación de la gran ramera. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Punto número 1. Ahí nos dicen que la Iglesia Católica es la gran ramera. Y yo les digo que es una ciudad. Y acá en la misma Biblia, Dios nos ha dado ejemplos que en el Antiguo Testamento Dios a varias ciudades, por la infidelidad, por el pecado, Dios las trató así de prostitutas y de rameras. Y vamos a empezar primero con la ciudad de Jerusalén, que Dios, mismo Dios, la trató así de prostituta, de ramera, a la ciudad de Jerusalén, por el pecado, por la desobediencia, por la infidelidad a Dios. Vamos a buscar en San Mateo capítulo. Permítame un segundito, por favor, les agradezco. Esta hojita la dejo acá porque tengo que visitar mucho este capítulo 17 y 18 de Apocalipsis, entonces es para encontrar más rápido el capítulo 17 y 18 de Apocalipsis. Vamos a buscar San Mateo 23, San Mateo 23, versículo 37, que nuestro Señor Jesucristo habló del pecado de Jerusalén.
San Mateo 23. ¿Quieren? Anoten los capítulos y los versículos y leen allá en su casa detenidamente y no me dirán mentirosos que yo les estoy inventando. San Mateo 23, capítulo 23, versículo 37. Dice así: lamento de Jesús sobre Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? Porque Jesucristo les dijo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Porque en Jerusalén murieron muchos profetas del Antiguo Testamento. Murió Jeremías, Isaías y muchos más profetas del Antiguo Testamento murieron en Jerusalén. Entonces vamos a mirar a ver qué le dijo Jesucristo, nuestro amado Dios y Señor, qué le dijo a Jerusalén por cometer esos pecados, si la trató a Jerusalén de prostituta y de ramera también o no. Vamos a Ezequiel, al capítulo 16 de Ezequiel. Estamos desarrollando el punto número 1 de Apocalipsis 17, donde habla de la gran ramera, de la sentencia contra la gran ramera, ¿no? Para comprobarles con la palabra de Dios, con la Reina Valera, comprobarles a los que dicen que es la Iglesia Católica, decirles no, no es la Iglesia Católica, es la misma Biblia nos defiende. Dios era las ciudades que trataba así por el pecado. Buscamos Ezequiel 16. Espérenme por favor, espérenme por favor. Ezequiel 18. Ezequiel 16. Ezequiel 16. Dice así: vino a mí palabra. Perdónenme, por favor. El título del capítulo se llama Infidelidad de Jerusalén. Vamos a ver de qué manera fue infiel a Dios Jerusalén. Dice el profeta Ezequiel: vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, notifica a Jerusalén sus abominaciones. Y abominaciones quiere decir que pecaba mucho Jerusalén. Y di: así ha dicho Jehová el Señor sobre Jerusalén: tu origen, tu nacimiento es de la tierra de Canaán, tu padre fue amorreo y tu madre hetea. Ahí está hablando el profeta Ezequiel de cómo fue formada la ciudad de Jerusalén, ¿no? Bueno, voy a parafrasear, porque este capítulo 16 de Ezequiel tiene más de 50 versículos, y si yo me pongo a leerlo todo, entonces se nos va mucho tiempo. Queridos hermanos, quiero que me entiendan eso. Entonces yo saqué los versículos más importantes para demostrar de por qué Dios le dijo a la ciudad de Jerusalén ramera o prostituta. Entonces por eso tomo los versículos más importantes. Dice así: en el versículo 7 la llama como mujer. Vamos a ver: te hice multiplicar como la hierba del campo, y creciste y te hiciste grande, y llegaste a ser muy hermosa. Tus pechos se habían formado y tu pelo había crecido, pero estabas desnuda y descubierta. ¿Sí? ¿Cómo trata a Jerusalén con una mujer? Dios, igual que a la Roma occidental, allá en el Apocalipsis 17, la gran ramera la trata de una mujer, que esa mujer estaba montada
sobre una bestia, sobre un personaje que veremos más adelante. Veamos el 9, versículo y 10. Sigue comparándola con una mujer y cómo estaba vestida la ciudad. 9. Dice así, el versículo 9, te lavé con agua, perdónenme por favor, perdónenme, te lavé con agua y lavé tus sangres de encima de ti, y te ungí con aceite y te vestí de bordado, de calce, de tejón, te ceñí con lino y te cubrí de seda. Ahí está hablando de cómo estaba vestida la ciudad, de telas finas y muy adornada, muy bien presentada, igual que como en Apocalipsis 17 también a la gran ramera dice cómo estaba vestida. Perdóname, por favor, que me desconcentro. En Apocalipsis también a la gran ramera le dice cómo estaba vestida. No se trata del vestido exactamente de cómo vestía, sino de la forma que vivía, las riquezas que tenía. Por ejemplo, si nombra oro, otra forma de ser rica la ciudad, en la forma de vivir, no solamente el vestido. En el versículo, versículo 11, te atavié con adornos y puse brazaletes en tus brazos y collar a tu cuello, así que la toma como una mujer. Puse joyas en tu nariz y zarcillos en tus orejas, la toma como una mujer a la ciudad de Jerusalén. Zarcillos en tus orejas y una hermosa diadema en tu cabeza, como una mujer la tomaba. Vamos a ver qué nos sigue dando por acá. En el versículo 15, ya la va a tratar un poco mal por el pecado, por la infidelidad a Dios. Vea lo que dice en el capítulo 15 a la ciudad de Jerusalén. Pero confiaste en tu hermosura y te prostituiste a causa de tu renombre y derramaste tus fornicaciones a cuantos pasaron por sus eras. Acá ya la trata de prostituta a la ciudad de Jerusalén, como trata de prostituta a Roma por su pecado, a la antigua ciudad de Roma por su pecado. Entonces ahí en el versículo 15 ya vemos que la trata de prostituta. Vamos a ver qué sigue. Versículo 21. Para que degollases también a mis hijos y los ofrecieras aquellas imágenes como ofrenda que el fuego consumía. Acá ya habla del pecado duro, de que degollaba a los hijos, o sea, al pueblo de Israel. Lo mismo que la ciudad de Roma se embriagaba con la sangre de los santos, de los mártires de Jesucristo. También la antigua ciudad de Roma, por medio de los emperadores romanos, se embriagaban con la sangre de los santos, de los mártires de Jesucristo. Más adelante lo vamos a ver. Versículo 30, acá ya la trata más durito. Versículo 30. Cuán inconstante es tu corazón, dice Jehová el Señor, habiendo hecho todas estas cosas, obras de una ramera desvergonzada. ¿Ves cómo trata a Jerusalén por el pecado? Ramera. Adúltera le dice, en el versículo 32 le dice adúltera. Sino, dice el versículo 32, sino como mujer adúltera que en lugar de su marido recibe ajenos, adúltera. En el versículo 44 la compara como madre de otras ciudades y usa un refrán para dirigirse a ella. Versículo 44. He aquí todo el que
usa de refranes, te aplicará a ti el refrán que dice, ¿cuál madre tal hija? A la ciudad de Jerusalén la comparaba como madre de otras ciudades, que podría ser Samaria y Sodoma, que vamos a verlo más adelantico. En Apocalipsis 17 dice que Babilonia la grande, la madre de las rameras, a Roma. No le decía Roma, a San Juan no le puso Roma, sino Babilonia. Más adelante lo vamos a ver por qué. Versículo 46 nos habla Ezequiel que Jerusalén tenía una hermana mayor y una hermana menor. Vamos a ver cuáles son. Hermanas, ciudades. Perdón. Perdónenme, tengo un poco de tos. Les pido disculpas. 46 versículo. Versículo 46. Y tu hermana mayor es Samaria, ella y sus hijas que habitan en el norte de ti. Tu hermana mayor es Samaria. Póngale cuidado que esto va a ser muy importante para más adelante, para defender nuestra iglesia católica. Le dice que Samaria, y tu hermana mayor Samaria, y tu hermana menor Sodoma. Imagínense quién fue Sodoma. Sodoma fue destruida con fuego por Dios, por el pecado, la ciudad de Sodoma. Por allá se lee en el Génesis, en el libro de Génesis, primer libro de la palabra de Dios de la Biblia. Bueno, acá mismo el profeta Ezequiel en el capítulo 22 nos dice que Jerusalén derramadora de sangre. Ezequiel capítulo 22, versículos 1, 2 y 3. Los pecados de Jerusalén, título. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, tú hijo de hombre, no juzgarás a la ciudad derramadora de sangre. Le dice a Ezequiel, Dios por medio de la revelación, que si no juzgará a Jerusalén por el derramamiento de sangre. Y le mostrarás todas sus abominaciones, pecados grandes. Dirás pues, así ha dicho Jehová el Señor, ciudad derramadora de sangre en medio de sí, para que venga su hora, y que hizo ídolos contra sí misma para contaminarse. Pecados de una forma y otra, Jerusalén. Acá en Ezequiel, en el capítulo 43, no, capítulo 23, perdón, también compara ya a Israel y a otra ciudad, las compara por el pecado. Vamos a ver cómo las compara. Las dos hermanas, título del capítulo 23 de Ezequiel. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, hubo dos mujeres, hijas de una misma madre, y son dos ciudades, y si ve que a las ciudades las está diciendo dos mujeres, hijas de una misma madre. Vamos a ver cuáles son. Las cuales fornicaron en Egipto en su juventud, fornicaron allí, fueron apretados sus pechos, allí fueron estrujados sus pechos virginales. Uno las compara con mujeres y hermanas. Vamos a ver qué ciudades eran. Y se llamaban la mayor Ahola y su hermana Aholiba, las cuales llegaron a ser mías y dieron a luz hijos e hijas, y se llamaron Samaria, la ciudad de Samaria, Ahola. Que en el capítulo anterior Samaria era tomada hermana de Jerusalén, y acá siguen las dos hermanas. Llamaron Samaria Ahola,
y Jerusalén a Oliva. ¿Sí ven cómo trata las dos ciudades de Jerusalén y a Samaria como hermanas? Tengamos en cuenta eso, que a las ciudades de Jerusalén, Samaria y Sodoma por el pecado, Dios las comparaba como hermanas, ¿no? Porque más adelante vamos, ¿por qué se los digo? Vamos a ver. Bueno, este punto ya queda claro, de que Dios a las ciudades, por el pecado, por el abandono a Dios, la infidelidad, eran llamadas con ese nombre de rameras, se prostituían por el pecado, por el abandono a Dios, y así Dios las llamaba. Asimismo, Dios a la ciudad antigua occidental de Roma, donde la iglesia de Jesucristo fue víctima de los emperadores romanos, vilmente martirizados y asesinados. Más adelante vamos a ver quiénes murieron de los apóstoles de Jesucristo allá en Roma, y cuáles padres de la iglesia y obispos murieron en Roma. Por eso la compara a Roma por los pecados con la Babilonia, la ciudad antigua, y con estas ciudades Jerusalén y Samaria y Sodoma. Vamos al punto 2. A ver. Una vez. Nuevamente al Apocalipsis 17. Punto 2. Una bestia, donde habla de la bestia. Dice así en el versículo 3 del Apocalipsis 17, dice así: y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia. Ahí ya habla de la bestia. Vamos a ver quién es la bestia, porque muchos hermanitos separados y pastores los he escuchado en videos o directamente diciendo que el Papa de la Iglesia Católica es la bestia, o sea, el anticristo. Con la misma palabra de Dios, la Reina Valera 1960, con esa les voy a demostrar que la bestia no es el Papa. La bestia que habla acá es un rey poderoso. Ese rey lo profetizó el profeta Daniel en el Antiguo Testamento. Vamos a verlo. Y sacamos al Papa también de nuestra Iglesia Católica, la sacamos de esta calumnia infame que le tienen, que es la bestia del Apocalipsis, que es el anticristo. Vamos con la palabra de Dios a decirle a nuestros hermanitos separados: no es el Papa la bestia, ni es la Iglesia Católica la gran ramera. Pues dice eso. Perdóname, está haciendo mucha calor, ya quiero sudar. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres y de blasfemias, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. La bestia tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Vamos donde la encontramos, a ver dónde la encontramos, en el Antiguo Testamento. Y la mujer es la ramera que nombra acá en los primeros versículos. La mujer es la ramera, y les voy a comprobar con la palabra de Dios que la mujer es una ciudad, y acá lo dice en la Biblia que es una ciudad, y que es la ciudad de Roma. Vamos a ver la bestia que habla acá con 7 cabezas y 10 cuernos. Vamos a buscarla en el profeta Daniel. El profeta Daniel tuvo una visión de 4 monstruos, 4 bestias, pero la 4ª bestia era la más terrible de todas. Y Daniel no entendió la visión, y tuvo que Dios, por medio de un servidor no de este mundo, explicarle la visión a Daniel. Y a Juan también, a San Juan, el que escribió el Apocalipsis, él quedó muy asombrado de ver la ramera, la mujer que estaba montada sobre la bestia, y quedó muy asombrado. Y vino el ángel de Jesucristo y le explicó qué quería decir la mujer, la ramera y la bestia, y lo vamos a ver más adelantito. Dice así en el libro de Daniel, en el capítulo 7, visión de los 4 bestias. El título es visión de las 4 bestias, la visión que tuvo el profeta Daniel. Dice así:
En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Eran sueños, por medio de sueños y visiones, Dios le revelaba al profeta Daniel acontecimientos para el futuro, pero con personajes simbólicos. Estaba en su lecho, luego escribió el sueño y relató lo principal del sueño. Daniel dijo: miraba yo en mi visión de noche, y he aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar, y 4 bestias grandes diferentes, la una de la otra, subían del mar. Una de esas bestias está en el Apocalipsis capítulo 13, la que sale del mar, que es el anticristo que está por venir. Así como estamos esperando la segunda venida gloriosa de nuestro Señor Jesucristo, así también el anticristo va a venir al fin del mundo. Bueno, entonces Daniel vio la visión de 4 bestias. Pero entonces Daniel no comprendió por sí solo qué eran esos personajes, esas 4 bestias. Entonces tuvo que venir una ayuda de Dios para que le explicara qué quería decir las 4 bestias. Vamos a ver qué eran 4 bestias, si eran iglesias o eran reyes poderosos. Perdónenme por acá, perdónenme. Si ve que yo les dije que era despacioso, perdónenme por favor. En el versículo 4 de Daniel 7 habla de la primera bestia. Dice Daniel: la primera bestia era como león y tenía alas de águila. Vamos a ver la segunda bestia, versículo 5. Y he aquí otra segunda bestia, semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes, y le fue dicho así: levántate y devora mucha carne. Vamos a la segunda bestia de la visión de Daniel. Después de esto miré y aquí otra semejante, o sea la tercera, otra semejante a un leopardo con 4 alas de aves en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas y le fue dado dominio. La tercera bestia. Vamos a la cuarta, la más terrible de todas. Versículo 7. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro. Era la más terrible de toda la cuarta bestia. Algo muy importante acá, en el versículo 8. Mientras yo contemplaba los cuernos... perdónenme, me faltó leer un poquitico sobre la cuarta bestia. Voy a leerla de nuevo. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi en ella, y tenía 10 cuernos. Póngale cuidado que tenía 10 cuernos, y la bestia en la que montaba la mujer, la ramera en el Apocalipsis 17, esa bestia tiene 10 cuernos. Vamos a buscarlo para hacer la comparación. Perdónenme lo despacioso que soy, yo les dije.
Vea, el Apocalipsis 17, donde dicen que la bestia es el Papa. Y me llevó en el espíritu al desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemias, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y ve esa bestia, la cuarta bestia que el profeta Daniel vio en la visión, tenía 10 cuernos. Acá nos aparece en el Apocalipsis 17, donde nos dicen que esa bestia es el Papa. Vamos a ver, a comprobarles con la palabra de Dios que no es el Papa. Volvemos a Daniel. Versículo 15 de Daniel 7. Dijo Daniel en el versículo 15 del capítulo 7 de Daniel: se me turbó el espíritu a mí, Daniel, en medio de mi cuerpo, y las visiones de mi cabeza me asombraron. Póngale cuidado que San Juan también quedó asombrado con las visiones de la mujer y de la ramera y de la bestia. Quedó asombrado también Juan, que escribió el Apocalipsis. Dice Daniel: se me turbó el espíritu a mí, Daniel, en medio de mi cuerpo, y las visiones de mi cabeza me asombraron. Me acerqué a uno de los que asistían y le pregunté la verdad acerca de todo esto, y me habló y me hizo conocer la interpretación de las cosas. Daniel, por su propia inteligencia, o por más de que fuera el profeta Daniel, en la visión veía 4 bestias, pero él por sí solo, por su voluntad, no podía saber qué significaban las 4 bestias. Necesitó una ayuda de Dios, una ayuda que no es de este mundo. Y me habló y me hizo conocer la interpretación de las cosas. Versículo 17. Ya lo que dice ahí ya es como explicarle a un niño cuando no entiende algo, decirle lo más claro que se pueda decirle al niño para que entienda. Ese servidor de Dios le explicó a Daniel qué quería decir las 4 bestias, y si le explicó es porque así es. Estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Así ve que las bestias son 4 reyes. Allá en el Apocalipsis 7, en el Apocalipsis capítulo 17, donde habla de la bestia, que ustedes dicen, hermanitos separados de la Iglesia Católica, que esa bestia es del Papa. Con la misma Biblia les digo que es una gran calumnia, porque a Daniel le tuvieron que explicar, un servidor de Dios, explicarle qué quería decir las 4 bestias. Y acá dice: estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Vamos a ver, Daniel quiso saber más sobre la 4ª bestia. Versículo 23 de acá mismo de Daniel 7. Veamos primero el 19, donde Daniel tuvo deseos de saber especialmente qué era y cuál era la 4ª bestia, la más destructora de todas. Acá le explicó el servidor de Dios, que si le explica es porque es la verdad. Entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la 4ª bestia, que era tan diferente de todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba con sus pies. Entonces Daniel quiso saber especialmente sobre la 4ª bestia, que según la palabra de Dios es allá la del Apocalipsis 17, donde dicen que la bestia es el Papa, y acá nos dice que es un rey.
Asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza. Recuerda que allá la bestia del Apocalipsis tiene 10 cuernos. Y que otro le había salido delante, del cual había caído 3. Otro cuerno le salió por aparte de los 10 cuernos. En Apocalipsis capítulo 13 habla de la bestia que sale del mar, que es el anticristo, y esa bestia tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos, y a esa bestia se le une otra bestia, ahí mismo en el capítulo 13 del Apocalipsis. No lo voy a leer por no demorarme tanto, pero si lo pueden leer en sus casas, léanlo en Apocalipsis capítulo 13, para que vean que a esa bestia, al anticristo, se le une el falso profeta. Entonces acá Daniel, la cuarta bestia está, las 3 primeras bestias vinieron en el Antiguo Testamento, fueron 3 reyes poderosos que hicieron y deshicieron con el pueblo de Dios. La cuarta bestia es el anticristo que estamos esperando, y de una u otra manera fue un emperador de Roma, y vamos a ver si podemos hablar cuál emperador fue. Acá el servidor de Dios le habla a Daniel de la cuarta bestia, claro, muy claro. En el versículo 23 dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra. Un cuarto reino es un rey de poder político y económico. No es el Papa de la Iglesia Católica, empezando porque el Papa de la Iglesia Católica ni siquiera en Roma no puede mandar en el poder político y económico, ni siquiera en Roma. ¿Cómo va a mandar en Italia a gobernar? Nunca un Papa ha gobernado a Italia en el poder político y económico. El Papa lo que es la cabeza mayor, el sucesor de San Pedro, la cabeza mayor de la Iglesia Católica. Y la Iglesia Católica está en el mundo en más de 180 países, conformada por más de 1.000 millones de católicos. Entonces, ¿cómo van a decir que el Papa es la bestia? Si el Papa no tiene ningún mando económico ni político, ni siquiera en Roma, en la ciudad del Vaticano. Tengamos cuidado, hermanitos separados, al hablar, porque por el mandamiento del amor vamos a ser salvos, y es lo que a ustedes les está faltando con nosotros los católicos. Es muy delicado. No generalizo a todos los hermanitos protestantes, dejé claro ese punto. Solamente estoy hablando a los que dicen que la Iglesia Católica es la gran ramera del Apocalipsis y que el Papa es la bestia, el anticristo. Bueno, 24, versículo 24. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes más. ¿Sí? Los cuernos significan 10 reyes más, de 10 naciones más que se unen al poder de la bestia del anticristo, que está esperando que venga el fin del mundo. Viene del diablo, no viene de Cristo, por eso dice anticristo, porque se opone a todo lo que es de Dios. Es el enemigo número de Dios y de nosotros. Viene del diablo, el anticristo. Es esa bestia del Apocalipsis 13. Bueno, tercer punto, volvemos a Apocalipsis 17. En el tercer punto habla de que tenía en la mano un cáliz. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas. Vamos a más adelantico, miramos ese punto.
porque dicen que la Iglesia Católica es la que se viste de lino, de púrpura y escarlata, porque los sacerdotes y los obispos visten así con la túnica así, que no tiene otro nombre de túnica, no es túnica, pero porque visten así dicen que sí es la Iglesia Católica. De ese punto lo vamos a tomar más adelantico. Adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Dicen, y los he escuchado a pastores evangélicos en debates con hermanos apologistas católicos, se atreven a decir que es la Iglesia Católica porque la Iglesia Católica es la que tiene el cáliz, la copa de consagrar, donde en la Santa Eucaristía el vino, por el amor y el poder de nuestro Señor Jesucristo, lo convierte en su sangre y nos la da a tomar a nosotros los católicos, los que creemos que es verdad. Y es que está en la Biblia que es verdad. Bueno, entonces vamos a tenía en la mano un cáliz de oro lleno de la abominación y de la inmundicia de su fornicación. Vamos a ver que las ciudades de Jerusalén o Samaria también tenían esa copa. Era la copa del pecado, de la inmundicia, era la copa del pecado. La misma copa que tuvo la Roma occidental allá y que se embriagaba con la sangre de los mártires de Jesucristo, la Roma occidental, por el poder de los emperadores malos romanos, ellos también tenían esa copa. Vamos a ver, Ezequiel 23, vamos otra vez al profeta Ezequiel. A ver si las ciudades de Samaria y de Jerusalén también tenían la copa. Es en el capítulo 23 de Ezequiel, donde habla de las dos hermanas, Samaria y Jerusalén, ¿no? Bueno, a ver que no me encuentro rapidito por acá. Espérenme un poquito, por favor, no encuentro el versículo ya. Ezequiel 23, donde habla de las dos hermanas, Samaria y Jerusalén, también nos dice que tenían ese cáliz, esa copa. ¿Por qué? Por el pecado, por la abominación del pecado. El versículo 31 dice, en el versículo 31, en el camino de tu hermana anduviste, yo pues pondré su cáliz en tu mano. También la ciudad de Samaria y de Jerusalén tenían el cáliz en su mano. Ustedes dicen que es la Iglesia Católica porque en el Apocalipsis 17, donde leí ahorita, habla del cáliz que tenía la ciudad de Roma, del pecado que cometía contra los cristianos. Así ha dicho Jehová el Señor, beberás el hondo y ancho cáliz de tu hermana, que es de gran capacidad. De ti se mofarán las naciones y te escarnecerán. Será llena de embriaguez y de dolor por el cáliz de la soledad y desolación, por el cáliz de tu hermana Samaria. Samaria y Jerusalén por el pecado también tenían un cáliz, que era el cáliz del pecado, de la abominación. Vamos a ver que los demonios también tienen ese cáliz, esa copa, los demonios. Vamos a 1 Corintios capítulo 10. Primera de Corintios capítulo 10, vamos a ver por acá, estoy llegando.
Téngame paciencia, por favor. Está haciendo mucho calor. En 1 Corintios capítulo 16, San Pablo nos habla de la copa de la que celebran la misa, la Eucaristía, la Iglesia de Jesucristo, y que los demonios también tienen copa. 10:16. Dice así San Pablo, en el versículo 16 de 1 Corintios capítulo 10, la copa de bendición que bendecimos, la de la Eucaristía, la copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Ya les busco. En el versículo 21, ahí habló de la copa del cáliz que tiene la Iglesia Católica en la Santa Eucaristía, ¿no? Vamos en el versículo 21, a ver si también habla que los demonios también tienen copa, cáliz. Dice así, en el versículo 21, no podéis beber de la copa del Señor y de la copa de los demonios, no podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Vuelvo y repito, no podéis beber de la copa del Señor, es en la Santa Eucaristía, en la Iglesia Católica, donde bebemos su sangre, el vino es convertido en su sangre, la que derramó Jesucristo, nuestro Señor, allá en la cruz, en las calles de Jerusalén. Ese vino lo convierte en esa sangre preciosa y nos la hace beber porque nos ama tanto. No podéis beber de la copa del Señor y la copa de los demonios. También los demonios tienen copa. Perdónenme, que estoy sudando, está haciendo mucho calor, perdónenme, por favor. Bueno, cuarto punto, volvemos a Apocalipsis, capítulo 17. Este punto es muy importante. Capítulo 17, versículo 5 del Apocalipsis, donde de ahí más se avanza para decir que nuestra iglesia es la ramera. Dice así en el versículo 5, y en su frente un nombre escrito, ¿en el frente de quién? De la mujer, de la ramera que habla anteriormente. Y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vamos a hablar de Babilonia. Babilonia fue una ciudad ubicada en la antigua Mesopotamia, a orillas del río Éufrates. Babilonia fue la capital del imperio babilónico, que fue un imperio malo también porque allá hizo de las suyas con el pueblo de Israel. Entonces a Babilonia, la ciudad del Antiguo Testamento, fue desterrado el pueblo de Israel por la desobediencia, por la infidelidad a Dios. Allá fue desterrado el pueblo de Israel. Entonces acá en Apocalipsis 17, ahí nos va a decir, y en su frente un nombre escrito, un misterio, Roma la grande, la madre de las rameras. Ahí no escribía el apóstol Juan, no escribió Roma la grande, la madre de las rameras. No, porque como era profecía, y en el presente era lo que estaba haciendo el imperio romano con los primeros cristianos,
con los apóstoles de Jesucristo, con algunos, con los primeros padres de la iglesia, con los obispos de la iglesia católica. En el presente, cuando San Juan escribió el Apocalipsis, creo más o menos así como en los años del 90 al 95, después de Jesucristo. Y el imperio romano empezó 27 años antes de Cristo. San Pablo y San Pedro murieron en Roma en el año 67, ¿sí? En el año 67. San Pablo fue degollado, fue decapitado, y San Pedro fue crucificado allá en Roma. El emperador romano César Augusto Nerón, el gran Nerón, el más malo de los emperadores, en el año 67. Y San Juan escribió el libro del Apocalipsis en el año 90 al 95, algo así. Entonces por eso no iba a poner el nombre de Roma, porque era una profecía. Entonces, al no poner Roma, que era la grande, la ramera, la madre de las rameras, la comparó con Babilonia en el Antiguo Testamento, donde fue llevado el pueblo de Israel desterrado por el pecado a la ciudad de Babilonia. Por eso comparó a Roma occidental, la comparó con Babilonia, porque era una profecía. El libro del Apocalipsis es profecía, y San Juan no iba a poner el nombre de Roma, porque en el momento, en el presente, los emperadores romanos estaban que hacían y deshacían con la iglesia de Jesucristo, con los apóstoles. ¿Entienden por qué no puso el nombre a la ciudad Roma? Hermanitos, hay que escudriñar las escrituras para no caer uno en mentiras, en calumnia. Miren, San Pedro, en su primera carta, en el capítulo 5, en el versículo 13, nos habla de la iglesia en Babilonia. ¿Y cuál Babilonia? ¿Cuál Babilonia? Era haciendo referencia a la iglesia en Roma. Vamos a buscarlo. Primera carta de San Pedro. San Pedro Apóstol, segunda carta. Vea, San Pedro. ¿Dónde murió San Pedro? En Roma, crucificado por el emperador romano César Augusto Nerón, el emperador malo. Dice San Pedro en la primera carta, en el capítulo 5, en el versículo 13, la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saludan. ¿Cuál iglesia de Babilonia? Si Babilonia fue destruida 539 años antes de Jesucristo, fue destruida la ciudad de Babilonia, el imperio romano, por los persias. El rey Ciro de Persa destruyó la ciudad de Babilonia, el imperio romano. ¿Qué Babilonia iba a hablar San Pedro en el Nuevo Testamento? ¿Cuál Babilonia? San Pedro era haciendo referencia a la ciudad de Roma, a la iglesia en la ciudad de Roma. Mire lo que dice, versículo 13 del 5º capítulo de la primera carta de San Pedro. Dijo San Pedro, la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros. ¿Cuál Babilonia? Si ya no existía esa ciudad de Babilonia, habían en las ruinas, es que hay. Era haciendo referencia a la ciudad, a la iglesia en Roma. San Pablo ahí haciendo referencia a la iglesia en Roma. Por eso no le dijo Roma también, porque exactamente estaba en el presente ocurriendo que la iglesia de Jesucristo estaba siendo martirizada en la antigua ciudad de Roma por el imperio romano. Por eso tampoco San Pedro puso a la iglesia que está en Roma, no, sino puso a la iglesia que está en Babilonia.
Dice que San Juan no escribió Roma la grande, la madre de las naciones, sino Babilonia, asemejando a Roma con la ciudad antigua de Babilonia por lo que así hicieron las dos. Hermanitos. Bueno, aquí en el quinto punto es que si los profetas Daniel y Zacarías, tengo ahí escrito que el profeta Zacarías también recibía la revelación y él no podía por su cuenta saber qué quería decir, y un servidor de Dios le explicaba la visión. Eso está, si quieren lo leen en el capítulo 3 y 4 del libro de Zacarías. Hay varios ejemplos de que Zacarías no podía entender la visión y un servidor de Dios le explicaba qué era lo que quería decir la visión. Igual que a Daniel en el capítulo 7 y en el 8, y de las 70 semanas también el ángel Gabriel le explicó que querían decir las 70 semanas a Daniel en el capítulo, creo, 9 de Daniel. San Juan tampoco pudo entender la visión del monstruo, de la bestia y de la ramera, de la mujer, y el ángel de Jesucristo le explicó. Vamos a ver. Dice así en el versículo 6 del Apocalipsis, del capítulo 17: vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Oiga eso, qué maravilla para poder defender nuestra Iglesia Católica. Dice: vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Jesucristo profetizó la muerte de sus apóstoles y de los sucesores de sus apóstoles, que fueron los obispos primeros y padres de la Iglesia, ordenados obispos y sacerdotes por los mismos apóstoles de Jesucristo. Vamos a leerlo en San Mateo capítulo 23, versículo 34, que Jesucristo profetizó la muerte de sus apóstoles allá en Roma, y de sus apóstoles profetizó Jesucristo la muerte, y de los sucesores de los apóstoles, los obispos que murieron en Roma, los padres de la Iglesia, obispos como San Ignacio de Antioquía, que fue obispo de la ciudad de Antioquía, nombrado por mismo San Pablo y San Juan, discípulo directo de San Juan y San Pablo fue San Ignacio de Antioquía, y allá murió en Roma. San Ignacio de Antioquía murió en Roma, en el Coliseo romano. Murió San Ignacio de Antioquía porque se negó a adorar los ídolos de los emperadores romanos. En ese tiempo estaba el emperador Trajano, me parece que se llama el nombre del emperador que le echó a Ignacio de Antioquía, el obispo de Antioquía, se lo echó vivo a los leones en el Coliseo romano. Todo eso lo profetizó Jesucristo acá en este versículo. ¿Cómo no iba Jesucristo, nuestro Señor amado, a profetizar la muerte de sus apóstoles y de los sucesores de los apóstoles, de la Iglesia, de su Iglesia? Vamos a buscar el versículo 29 del capítulo 23 de San Mateo. Le dijo Jesucristo nuestro Señor a los fariseos y a los escribas: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los judíos, y decís:
Si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Estaba diciendo a los escribas y fariseos. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres, serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Mire lo que dijo Jesucristo profetizando la muerte de sus apóstoles y de los sucesores de los apóstoles allá en Roma. Por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios. Ahí estaba hablando de los profetas y sabios del Nuevo Testamento de Jesucristo nuestro Señor. Por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad. Los apóstoles de Jesucristo murieron en varias partes. En Jerusalén murió Esteban, por ejemplo, San Esteban murió apedreado en Jerusalén. San Pablo y San Pedro murieron en Roma, San Pedro crucificado y San Pablo decapitado, degollado por el emperador romano Julio César Augusto Nerón, el emperador Nerón. Y después siguió los emperadores de Roma martirizando a los cristianos, a los obispos y sacerdotes, porque predicaban a Jesucristo, el Evangelio de Jesucristo, y celebraban la Eucaristía. Mataron los emperadores en Roma a muchísimos obispos y a padres de la Iglesia de Jesucristo. Vayan a la historia y busquen en la historia los primeros padres de la Iglesia cómo murieron, para que vean que no les digo mentiras. San Ignacio de Antioquía fue echado vivo a los leones en el Coliseo romano en el año 107, después de Jesucristo. No son mentiras. Entonces Jesucristo predicó la muerte de sus apóstoles y de los sucesores de sus apóstoles, los obispos y sacerdotes que murieron en Roma, en la antigua Roma occidental, por los emperadores romanos. Mire a San Pedro. A San Pedro, ¿qué le dijo nuestro Señor Jesucristo? Le profetizó la muerte, y vamos a ver dónde murió San Pedro. Vamos a buscar San Juan capítulo 21. San Juan capítulo 21, estoy buscando, tengan paciencia por favor, hermanos. San Juan 21, apacienta mis ovejas, en el versículo 15. Bueno, acá en San Juan capítulo 21, versículo 15, nuestro Señor Jesucristo le encarga a la iglesia a San Pedro, porque fue el elegido para dirigir la iglesia, la primera piedra de la construcción. Jesucristo es el ángulo de la construcción de la iglesia, Jesucristo el ángulo, Pedro es la primera piedra de la construcción. Apacienta mis corderos, le dijo nuestro Señor Jesucristo a San Pedro. Volvió a decírselo por segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo por tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Mire lo que viene después, que le predijo la muerte. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tus brazos y te ceñirá otro y te llevarás a donde no quieres ir. Él estaba en Jerusalén, donde murió en Roma. Jesucristo profetizó la maldad de esa ciudad de Roma y de ese imperio malo romano.
donde murió San Pedro, en Roma, crucificado por el emperador romano Nerón. San Pablo también, voy a ver si lo encuentro, en San Mateo 23, no, es en Hechos de los Apóstoles, perdónenme, Hechos de los Apóstoles 23, voy a ver si encuentro el versículo rápido porque no me acuerdo bien del versículo, donde San Pablo también dijo que le tocaba ir a Roma, donde murió en Roma. Acá está, capítulo 23 de Hechos de los Apóstoles, versículo 11. A la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo, ¿quién? Señor Jesucristo, nuestro Señor se le presentó a San Pablo y le dijo, ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. También Jesucristo le dijo que tenía que ir a Roma y allá murió en Roma. San Pablo fue decapitado, degollado por la mala ciudad ramera de Roma, por el Imperio Romano. Bueno, vamos a ver el otro punto. Ya casi terminamos el video, ténganme paciencia por favor, ya casi terminamos el video. Apocalipsis 18, 5, ya pasamos al capítulo 18 de Apocalipsis, donde nos acusan también que porque los sacerdotes y los obispos visten esas túnicas que tienen otro nombre, no recuerdo el nombre, las visten hermosas de lino de colores morados, azules, verdes, que por eso es la Iglesia Católica la Gran Ramera. Vamos a ver que no. 18, (18:15) Apocalipsis 18:15. A ver, un momentico por favor, porque parece que no es el capítulo. Bueno, estamos acá en el 17 entonces. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro, porque la Iglesia Católica, los obispos y los padres y el Papa usan esos vestidos en esas telas y de colores. Entonces dicen que es la iglesia, que sí ve que es la Iglesia Católica la Gran Ramera. Vamos a ver que los vestidos que usan, las túnicas que usan los sacerdotes, los obispos, es un mandato de Dios, que Dios mismo fue el que les dijo que esos vestidos tenían que ser así. Además, otro dato muy importante, los vestidos de los emperadores romanos eran una especie de túnica con bordados en oro. Ellos sí le ponían oro, los emperadores romanos, a la túnica que usaban. La Iglesia Católica no ha usado el oro en sus vestidos, los sacerdotes y los obispos. Y así, la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro y de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano el cáliz, que ya vino ese punto. Vamos entonces a buscar en Éxodo capítulo 28. Éxodo capítulo 28. Si la Iglesia, los ministros de Dios de la Iglesia Católica visten así, es porque Dios mismo lo ordenó como deberían ser sus vestidos. Y es la única iglesia que ha cumplido eso. ¿Cuál pastor de otra denominación usa los vestidos que usan los sacerdotes? Para que vean que la Iglesia Católica es la Iglesia de Jesucristo. 26, 28.
Éxodo capítulo 28 dice, las vestiduras de los sacerdotes. Vamos a ver cómo ordenó Dios que fueran los vestidos de los sacerdotes. Versículo 1, hará llegar delante de ti a Aarón, tu hermano, y a sus hijos consigo de entre los hijos de Israel, o sea, los otros sacerdotes, para que sean mis sacerdotes. Aarón y a Nadab, Abiú, Eleazar, Itamar, hijos de Aarón. Y harás vestiduras sagradas a Aarón, tu hermano, para honra y hermosura, y tú hablarás a todos los sabios de corazón, a quienes yo he llenado del espíritu de sabiduría, para que hagan las vestiduras de Aarón, para consagrarle, para que sea mi sacerdote. Las vestiduras que harán son estas: mandato de Dios, el pectoral, el efod es una especie de túnica que hacían, o el mismo que usan los sacerdotes, sino que no me acuerdo del nombre correcto de esa túnica que usan los sacerdotes, lo he visto. El pectoral, el efod, el manto, la túnica bordada, la mitra y el cinturón. ¿Sí ve que todo eso usan los sacerdotes? Y fue un mandato de Dios. Hagan pues las vestiduras sagradas para Aarón, tu hermano, y para sus hijos, o sea, para el resto de sacerdotes, para que sean mis sacerdotes. Tomarán oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. ¿Sí ven? Que fue Dios mismo el que mandó cómo deberían ser los vestidos de los sacerdotes y de los obispos, desde el Antiguo Testamento del libro del Éxodo. Entonces esa es la iglesia de Jesucristo, las que hasta hoy, a este día de hoy, a la luz de este día, visten así, los sacerdotes, los ministros de Dios y los obispos, el Papa. Hoy en día usan el color morado en la iglesia católica, los ministros de la iglesia de Jesucristo usan el color morado. Acá no está el color morado. El color morado vino desde cuando Jesucristo, nuestro Señor Santísimo, vino al mundo a morir por nosotros y murió y se fue al cielo nuevamente. Entonces el color morado se usa en Semana Santa como el luto. El color morado significa luto, eso lo usa la iglesia católica. Tomarán oro, azul, púrpura y carmesí y lino torcido. Y hará un efod de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido de obra primorosa. Ese era el vestido de los sacerdotes en esos materiales. La iglesia católica no usa el oro, pues, imagínense, lo roban. Le roban el vestido al sacerdote por robar el oro. Los emperadores romanos sí usaban esa túnica, y averigüen la historia del Imperio Romano, cómo era el vestido de los emperadores romanos, para que vean que ellos sí le colocaban oro a la túnica. Vamos a ver que Gedeón hizo un efod, que es el vestido de los sacerdotes, la especie de túnica. Gedeón hizo un efod. Está en el libro de los Jueces, en el capítulo 8, vamos a buscarlo. Jueces, capítulo 8. Voy a buscar el versículo, ¿no? Gedeón respondió en el... Vea, Gedeón, un gran personaje del Antiguo Testamento, no rey de los grandes reyes, pero ahí tiene una historia muy bonita, como ganó una batalla a los madianitas, y ganó una batalla de una forma muy bella que Dios lo reveló, con poquitos hombres. Entonces Gedeón hizo un efod, o sea, una túnica como la que usan los sacerdotes. El versículo 24 del capítulo 8 del libro de los Jueces. Y les dijo Gedeón: quiero haceros una petición, que cada uno me dé los zarcillos de oro de su botín, pues traían zarcillos de oro porque eran ismaelitas. Ellos respondieron: de buena gana te los daremos. Y tendiendo un manto, echó allí cada uno los zarcillos de su botín. Y fue el peso de los zarcillos de oro que él pidió, 1700 siclos de oro, sin las planchas y joyeles y vestidos de púrpura que traían los reyes. Usaban también vestidos de púrpura los reyes. Y de Madián, y sin los collares que traían sus camellos en el cuello. Póngale cuidado lo que hizo Gedeón. Y Gedeón hizo de ellos un efod, que era el efod del vestido de los sacerdotes, especie de túnica.
Y Gedeón hizo de ellos un efod, el cual hizo guardar en su ciudad. Vamos a ver que el rey David usó un efod, un hermoso efod usó el rey David. Vamos a segunda de Samuel en capítulo 6. Segunda de Samuel, capítulo 6, versículo 14. Por acá me pasé. Dice así, segunda de Samuel, capítulo 6, versículo, voy a leerlo desde el 12. El rey David no fue sacerdote, pero hacía el papel de sacerdote en varias ocasiones. Cuando se trataba del arca de la alianza, para rendirle homenaje a Dios, que en el arca de la alianza se mantenía la presencia de Dios. David trae el arca a Jerusalén, dice, versículo 12, fue dado aviso al rey David diciendo, Jehová ha bendecido la casa de Obed, Edom y todos los que tienen a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed, Edom, a la ciudad de David. Y cuando los que llevaban el arca de Dios habían dado 6 pasos, él sacrificó un buey y un carnero engordado. ¿Quién? El rey David. Cordero sacrificado. Y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová, y estaba David vestido con un efod de lino. Oiga, el rey David usó un efod de lino para danzar delante del arca de la alianza. Si Gedeón hizo un efod y lo adornó con oro, el rey David, que era el rey de Israel, no iba a ser menos el efod del rey David, ¿cierto? Entonces, si a la Iglesia Católica la acusan de que es la gran ramera porque por los vestidos de los obispos y de los sacerdotes y el Papa, entonces David usaba esos vestidos para danzar delante del arca de la alianza, donde estaba la presencia viva de Dios. Entonces el rey David y Gedeón y los sacerdotes, Aarón y los otros sacerdotes que usaron esos vestidos, entonces también hacían parte de la gran ramera. ¿Cómo es eso, hermanos? Eso es injusto, lo que hacen ustedes, acusar a la Iglesia Católica, que es la gran ramera, y el Papa, que es la gran bestia, solamente que porque les parece, o por el desamor que le tienen a la Iglesia Católica. Los que hacen eso, los hermanitos, todos no los puedo generalizar, pero sí muchísimos, y me consta. Bueno, hablando de un punto que se me quedó, volvemos al Apocalipsis 17, ya estoy por terminar el video, ténganme paciencia por favor. Volviendo al Apocalipsis, hay algo muy importante para defender nuestra Iglesia Católica. Vea donde dice, capítulo 17, versículo 5, que dicen, hermanos, se me pasó por alto un punto muy importante. Está en el punto 5. No, perdón, en el punto 6, está en Apocalipsis 17, versículo 5. Dice así, y en su frente un nombre escrito, un misterio. Si dice que es un misterio es porque precisamente no era Babilonia la grande, la madre de las rameras, porque era un misterio, quiere decir que no colocaba Roma, la grande, la madre de las naciones, por eso dice que es un misterio, por lo mismo que les explico que San Juan no colocó el nombre de la ciudad de Roma, la antigua Roma o Roma occidental, fue Babilonia, comparándola con la ciudad de Babilonia en el Antiguo Testamento,
donde fue llevado el pueblo de Israel al destierro por su infidelidad, por el pecado con Dios. Vuelvo y lo aclaro nuevamente. Entonces, acá hay un punto muy importante, hermanos. Si dice Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra, y en el Antiguo Testamento Dios a la ciudad de Jerusalén le dijo que tenía una hermana, la mayor, que era Samaria, y Sodoma, la otra ciudad, que era la hermana menor. Entonces esas ciudades Dios las comparaba por el pecado como hermanas. Es más, en Ezequiel, hablando también de las hermanas de Jerusalén y Samaria, les dice y les aplica un refrán, que de tal madre tal hija, ¿cierto? Entonces a lo que voy es que si ustedes dicen que la Iglesia Católica es la madre de las rameras, como dice acá en el versículo 5 del Apocalipsis capítulo 17, que dice, y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la grande, la madre de las rameras, que ya les expliqué por qué Juan no puso que era Roma, por el motivo de que en el presente se estaba cometiendo esa crueldad contra la Iglesia de Jesucristo, sus apóstoles y sus sucesores de los apóstoles, los obispos y los padres de la Iglesia, los primeros padres y obispos de la Iglesia, que fueron muchos los que murieron allá en Roma, martirizados por los emperadores romanos, en la antigua Roma occidental. Tenemos un listado de varios obispos y sacerdotes de la Iglesia Católica que fueron mártires de los emperadores romanos en la antigua ciudad de Roma, donde ejercía el gobierno del Imperio Romano, ¿cierto? Entonces, si ustedes dicen que si ustedes dicen que la gran ramera es la Iglesia Católica, y acá dice que es Babilonia, la grande, la madre de las rameras, entonces si es la Iglesia Católica, también estaría comparando a la Iglesia Católica con las otras iglesias, ¿cierto? Porque la Iglesia Católica no tiene más hijas, es una sola la Iglesia Católica. Y si Dios comparaba por el pecado a Jerusalén, Samaria y Sodoma, por el pecado las comparaba como hermanas, siendo ciudades, hasta madre e hija. Entonces, si la Iglesia Católica es la gran ramera, ¿qué vienen siendo las iglesias de ustedes? Las más de 70.000 iglesias que no son católicas. Ahí estarían entrando en esa cuenta, por así decirlo. Serían las hijas de la madre de las rameras, de la Iglesia Católica. Sus iglesias serían las hijas, las otras prostitutas, las otras rameras. Porque dice, Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Si dicen que es la Iglesia Católica, pues entonces esa sería la madre y las hijas serían sus iglesias, hermanito. No estoy tratándolos, sus iglesias, de que es así. Bien, hermanos, sigo con el séptimo y último punto de este video, defendiendo la Iglesia Católica, defendiendo nuestra fe católica. Ya damos fin con este último punto a este video. El séptimo punto
es muy importante. En el Antiguo Testamento, Dios al pueblo de Israel lo tomaba como a la esposa de Dios, al pueblo de Israel. Como en el Nuevo Testamento, Jesucristo nuestro Señor toma a la iglesia como su esposa. Entonces vamos a ver en el Antiguo Testamento en algunas partes del profeta Isaías, en el capítulo 54 y el capítulo 62, donde podemos ver que sí, Dios en el Antiguo Testamento a su pueblo de Israel lo tomaba como su esposa. Y también el profeta Oseas en el capítulo 2, el profeta Jeremías en el capítulo 2 también hablan, y muchas partes de la Biblia del Antiguo Testamento hablan de cómo Dios al pueblo de Israel lo tomaba como su esposa, ¿no? Y luego veremos que en el Nuevo Testamento también nuestro Señor Jesucristo a la iglesia que Él fundó, a su santa iglesia, también la toma como su esposa. Vamos a ir a Isaías capítulo 54, Isaías 54 y también en Isaías 62. Vamos a ver unos versículos. 54. El título del capítulo 54 de Isaías dice así: el amor eterno de Jehová hacia Israel, ¿verdad? Está tomando el capítulo 54 del amor de Jehová hacia Israel. Vamos a ver qué dice en el versículo 4, 5 y 6. Dice en el versículo 4: no temas, pues no serás confundida, y no te avergüences, porque no serás afrentada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud y de la afrenta de tu viudez, no tendrás más memoria. Porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos. ¿Sí ve cómo toma a Israel, su pueblo, como esposa? Dice: en el versículo 5, dice: porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos. Ahí vemos que sí, realmente nuestro amado Dios en el Antiguo Testamento tomaba al pueblo de Israel como su esposa. Vamos, leámoslo también acá en Isaías, en el capítulo 62. Capítulo 62 de Isaías, versículo 5. Dice así: pues como el joven se desposa con la virgen, se desposará contigo tus hijos. Vea, pues como el joven se desposa con la virgen se desposarán contigo tus hijos, y como el gozo del esposo con la esposa, así se gozará contigo el Dios tuyo. Y vemos ahí también cómo toma a Israel como su esposa. Está en Jeremías también capítulo 2, en el profeta Oseas en el capítulo 2 también, en varias partes de la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, donde nos muestra cómo Dios tomaba al pueblo de Israel como su esposa. Ahora vamos al Nuevo Testamento, donde ya nuestro Señor Jesucristo toma a la iglesia, la toma como su esposa. Vamos a 2 Corintios capítulo 11. Segunda de Corintios capítulo 11, ya llegué por acá.
Dice así, dice San Pablo, en 2 de Corintios capítulo 11, versículo 1 y 2, vamos a leer. Ojalá me toleraseis un poco de locura, sí, toleradme, dice San Pablo, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo. ¿A quién está hablando San Pablo? A la iglesia. Que os he desposado con un solo esposo, ese esposo es Jesucristo, para presentaros como una virgen pura a Cristo, para presentar a la iglesia como una virgen pura a Cristo. Vemos cómo San Pablo ahí nos dice cómo compara la iglesia con la esposa de Jesucristo, ¿no? Ahora vamos también aquí en Efesios, capítulo 5 de Efesios, a leer unos versículos del capítulo 5 de Efesios. Vamos a leer dice en el versículo 25 del capítulo 5 de Efesios, nos dice San Pablo: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Sí ve cómo compara a Jesucristo a su iglesia como el marido y la esposa? Dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Ahora, en el versículo 31 dice: por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Vuelve y habla del esposo y la esposa. Y grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y la iglesia. Cristo toma a la iglesia como su esposa. Bueno, ¿por qué tomé estos versículos? Porque en Apocalipsis capítulo 17, en Apocalipsis capítulo 19, en el versículo 6, 7 y 8, hay algo muy bueno para nosotros, para nuestra iglesia. Vamos a ver qué es 18, Apocalipsis 18, Apocalipsis 19. Acá en Apocalipsis 19, versículos 6, 7 y 8, la misma palabra de Dios nos enseña que la víctima de la gran ramera de esa ciudad de Roma occidental, malvada, gobernada por los emperadores romanos, que la víctima fue la iglesia, y de esa iglesia triunfó. Vamos a ver cuándo triunfó la iglesia en Roma. Dice así en el capítulo 19, versículos 6, 7 y 8. Dice así: y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos, que decía: aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Vamos a ver de qué manera reinó nuestro Señor Jesucristo. Y esto es parte del mismo capítulo 17 y 18 de la gran ramera. Versículo 7: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Oiga, ¿cuándo sucedió eso? Que han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Versículo 8: y a ella se le ha concedido, se le ha concedido a la iglesia que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. ¿Cuándo triunfó la iglesia católica en Roma?
con el emperador Constantino. El emperador Constantino en el año 327 se volvió al cristianismo, se volvió cristiano. Entonces le dio a la Iglesia Católica la libertad para poder, la Iglesia Católica en Roma, salir a predicar el Evangelio de Jesucristo, a celebrar la Santa Eucaristía, a las iglesias, a las afueras de las catacumbas, de los túneles donde tenían que celebrar la Eucaristía escondidas de los emperadores romanos para no ser martirizados por los emperadores romanos allá en Roma. Entonces acá está cuando la Iglesia triunfa con el emperador romano, cuando se volvió cristiano y le dio la libertad a la Iglesia Católica, le quitó ese yugo que tenía encima de ser perseguida por el Imperio Romano, martirizada por el Imperio Romano. Vayan, hermanos, a la historia, a los primeros padres de la Iglesia, a ver cuántos obispos de la Iglesia Católica y cuántos sacerdotes fueron muertos, martirizados en Roma por los emperadores romanos. La Iglesia Católica de nuestro Señor Jesucristo, la que había fundado, allá padeció, fue derramada su sangre. La ciudad de Roma se embriagaba con la sangre de los santos mártires de Jesucristo, que está ahí en el mismo Apocalipsis 17, en los primeros versículos. Bien, hermanos, yo le digo una cosa a nuestros hermanitos separados que no son católicos, que después de haber, si algunos ven este video, que por la voluntad de Dios nuestro Padre y por el amor y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, les he compartido con todo el amor del alma, y ven que en realidad con la misma palabra de Dios y de la misma Biblia Reina Valera, les he demostrado que la Iglesia Católica no es la gran ramera del Apocalipsis, ni que el Papa es la bestia o el anticristo, como ellos dicen. Si en su corazón se encuentra algo de sinceridad y aman la verdad, pues yo creo que va a haber un cambio en su forma de pensar con la Iglesia Católica. Mira, voy a repetirles por acá, por favor, cuando San Juan, en el capítulo 17, estaba asombrado por la mujer que había visto, la ramera que había visto montada sobre esa bestia, que esa bestia era un rey, un emperador romano, el rey Nerón. Él es emperador romano Nerón. El ángel, se los voy a leer. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. Y el ángel me dijo: ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. Sabemos que esa bestia es la que profetizó Daniel, allá en el capítulo 7 de Daniel. La cuarta bestia habla de los 10 cuernos, la bestia más destructora de las otras 3, y que el servidor de Dios a Daniel también tuvo que explicarle que las 4 bestias eran 3 reyes que vendrían, eran 4 reyes, perdón, que vendrían con mucho poder a la tierra. Y mira lo que dice de la mujer. Apocalipsis 17, les leí el versículo 6 y el 7 ahorita, de cuando el asombro que tenía San Juan, asombrado por la visión, y que el ángel le dijo que por qué temía, por qué se asombraba, y el ángel le dio la explicación del misterio. Mire,
En el versículo 18 de Apocalipsis 17, dice, el ángel le dijo a San Juan, y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Era una explicación a San Juan porque él no entendía el misterio. Entonces el ángel de Jesucristo le explicó y le dice en el versículo 18, y la mujer que has visto, o sea la ramera, es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Esa era la ciudad de Roma que en el presente estaba reinando sobre los reyes de la tierra, porque era la capital del imperio romano, el imperio más grande y más poderoso que ha habido. Si los hermanos protestantes dicen, no es la ciudad de Roma, entonces le están diciendo a nuestro Señor Jesucristo, nuestro gran Dios, le están diciendo, nosotros sabemos más que usted, porque nosotros sabemos que es la Iglesia Católica. Pero Jesucristo, por medio de su ángel, le explicó a San Juan en el versículo 18 y le dice, y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Esa era Roma, actual, la Roma occidental. Bien, hermanos, si les gusta el video, denle like. Por 10 personas católicas que vean este video, y de las 10, dos hermanos católicos digan, estamos en la iglesia que es, no tenemos que irnos para ninguna otra iglesia. Para mí es muy, muy bello. Y por ejemplo, de 10 hermanos que no sean católicos, y de esos 10 que vean este video, y por lo menos a 2 de nuestros hermanos que no son católicos les dé entre la duda de que digan, pero sí, de verdad él leyó de la misma Biblia Reina Valera y nos demuestra de que la Iglesia Católica no es la gran ramera, que es la ciudad de Roma. Y si por lo menos a 2 hermanos que no sean católicos les entra la duda que no es como ellos dicen, eso me da ánimo para grabar el siguiente video. Si Dios mismo me lo permite, en unos pocos días estaré grabando otro video de apologética, defendiendo nuestra fe católica. Que la gracia y la misericordia de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor venga a todos nosotros junto con la verdad y el amor, que la necesitamos tanto de Dios, esa verdad y ese amor. Así sea. Bendiciones, hermanos y hermanas.